Las primicias de la resurrección. Voy a estar leyendo, hermano y hermana, en 1 Corintios 15. Y voy a estar leyendo desde el versículo 19 al 26. 1 Corintios 15, del 19 al 26. Las primicias de la resurrección. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos, mi Dios amado. Gracias, Señor, por la bendición, mi Dios amado, de ver, Señor amado, tantos rostros alegres por la victoria de Cristo. Gracias, Señor, te doy, Señor amado, por mi hermana Tete, por mi hermana Katia. Gracias, Señor, te doy, Señor, por Elga, Señor, y familia. Oh, Señor, gracias te doy, Señor amado, por Leticia, Señor amado. Gracias te doy por Perfecto. Gracias te doy, Señor amado, por Vitín, por Orlando, Señor. Gracias por Fina. Gracias por Evelyn. Gracias, Señor, por Dachira, Omar y familia. Gracias por Juan, que está allá arriba. Que tu bendición sea sobre él, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por Ángel, Señor amado. Gracias, Señor, te damos por Evelyn. Gracias, Señor, te damos, oh mi Dios amado, por cada uno de los invitados que nos acompañan en esta hermosa mañana, por aquellos que están conectados. Que la palabra llegue, Señor amado, que la tecnología facilite y que la palabra llegue, Señor amado. Gracias te damos por los niños. Gracias, Señor, te damos por sus maestras. Gracias, Señor, te damos por el especial que tienen. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de meditar en tu palabra. Aleluya. Qué bueno es estar aquí, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios, lo pedimos. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que de Cristo en su venida, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de su pie. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto es palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Que tu palabra cale hondo, que tu palabra ministre, que tu palabra sane, que tu palabra, Señor, renueve, que tu palabra nos oriente, que tu palabra nos dirija, Señor. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Aleluya. Le damos la bienvenida a la tía de nuestra hermana Marlene, ¿verdad? Que nos acompaña. Bienvenida. Le damos la bienvenida a Mayra Padilla, invitada por Leticia. Bienvenida. Aleluya. Qué bueno que estamos aquí, hermanos y hermanas, para juntos celebrar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo un tiempo atrás, un grupo, ¿verdad?, que ya hace 2 años se graduó. Era uno de esos grupitos sabrosos que siempre venían con 20 preguntas, que a veces uno como maestro se sospechaba, estas preguntas son para desviarme la clase. Hay estudiantes que tiran preguntas simplemente porque el maestro nos va a dar una tarea. Si le tiramos 20 preguntas y él se va en la tangente de las preguntas, quizás no nos da la tarea. Pero ellos, ¿verdad?, muchas veces sus preguntas eran sinceras. Y recuerdo, ¿verdad?, en un tome y dame que se estaba dando, que yo sentía que yo estaba con un bate tratando de batear todas las curvas que me estaban tirando. Un estudiante que quiero mucho y todavía tengo amistad con él en las redes sociales, me decía: Mister, pero, ok, ¿y si acepto que Jesucristo resucitó? ¿Y qué diferencia hace eso, Mister? ¿Qué diferencia hace si yo acepto esa posibilidad? ¿Qué tiene que ver eso conmigo miles de años después? Ok, Jesucristo, Dios se hizo hombre, murió, resucitó. ¿Y qué diferencia hace? Y yo dije: gracias por esa pregunta. ¿Ves? Ya estás aceptando mi premisa, que Cristo resucitó. Ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones, ¿verdad?, de creer y afirmar que Cristo no está muerto, sino que Él vive.
Porque hermano y hermana, como creyentes, nosotros no afirmamos meramente que nosotros nos sentimos de una manera. Yo me siento alegre en esta mañana. Yo me siento contento cuando veo a mis hermanos y hermanas, ¿verdad que sí? Pero mi fe no está basada en mis sentimientos, porque hay veces que sentimos y hay veces que no nos sentimos. Y nuestra fe no puede estar basada en nuestros sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Nuestra fe está basada en la realidad histórica de que la tumba, aún 2000 años después, sigue estando vacía. Mi Cristo no está muerto, mi Cristo resucitó de entre los muertos, iglesia. Nosotros afirmamos eso como una realidad histórica, no meramente como un sentimiento, ¿ves? Porque si nuestra fe depende de los sentimientos, tú tienes distintos sentimientos, pues tú puedes creer distintas cosas. Pero nosotros estamos haciendo un reclamo histórico, un hecho histórico, que Cristo vivió, que Cristo murió y que al tercer día la tumba estaba vacía. Y que la única explicación razonable, plausible, hermano y hermana, es que Él vive. No que lo enterraron todavía vivo, no que se llevaron el cuerpo y luego se dedicaron por ahí a ser mártires declarando una mentira, sino que ellos vieron a Cristo y eso los empoderó para salir y predicar: aquel que estuvo muerto hoy vive, y todos aquellos que creen en Él, aunque mueran, vivirán. Lo que movió a los discípulos a salir a predicar, y aún frente a amenaza, aún frente, o sea, los amenazaron, los abofetearon, los apedrearon, los mataron, y ellos siguieron predicando a Cristo. ¿Quién hace eso si ellos entonces se llevaron el cuerpo? Una de esas teorías que se llevaron el cuerpo. Ellos se pusieron en acuerdo para mentir y declarar que Él había, ¿verdad?, resucitado, cuando realmente ellos tomaron el cuerpo y lo enterraron en otro lado, y luego se dedicaron ellos por ahí a ser mártires de una mentira que ellos sabían que era una mentira. ¿En qué mundo eso hace sentido, hermano y hermana? No hace sentido. No hace sentido que los romanos lo dejaron vivo y lo dejaron bajar de la cruz vivo. Óigame, hermano y hermana, si alguien sabía matar a un preso, eran los romanos. Si alguien sabía, hermano y hermana, los soldados perdían su vida si ellos no aseguraban. Por eso es que de su costado brotó la marca de mi perdón. ¿Ves? De su costado brotó sangre y agua. ¿Por qué ellos hicieron eso? Bueno, vamos a asegurarnos de que este hombre se acabó lo que se daba. Y le cortaron por su costado, y de ahí salió esa sangre y agua, demostrando que él estaba deshidratado, que él estaba muriendo asfixiado, que él estaba muerto. Ese asunto de que Él no murió, sino que Él lo enterraron vivito, todavía quedando un hálito de vida, y luego entonces Él poco a poco se levantó y se recuperó. Eso hace menos sentido todavía. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo, y es una declaración histórica. Histórica. La fe cristiana no te invita, hermano y hermana, a dejar el cerebro en la puerta. Hubo un libro que mi papá me regaló cuando tenía 12, 13 años: Don't leave your brains at the door. No deje tu cerebro en la puerta. Y era un libro dirigido como que a ayudar a juventud criada en la iglesia a hacer un poquito sentido en nuestra fe, y que pudiéramos nosotros ver que la fe cristiana no está haciendo alegaciones, ¿verdad?, tan y tan, ¿verdad?, extraordinario, que uno tiene que dejar el cerebro en la puerta para entonces afirmarlo. No, no, hermano y hermana. Hay historiadores, hay científicos, hermano y hermana. El científico, uno de los científicos más importantes en la reciente historia moderna, que ayudó en el esfuerzo de descodificar el DNA, un esfuerzo que llevó años y años y años. Ese científico cristiano, este asunto de que los cristianos creemos unas cosas que la ciencia ha desprobado, mentira. ¿Cuál es la teoría científica que ha desprobado que Dios no existe? ¿Ah? No hay, hermano y hermana, no hay. Para eso no existe el método científico, para desprobar la no existencia de algo. Eso no hace sentido, y el que declara que la ciencia ha probado que Dios no existe, no sabe ni lo que es la ciencia. No sabe ni lo que es la ciencia. Cuando nosotros afirmamos que Cristo vive, estamos haciendo una afirmación histórica. Ahora, la pregunta que hizo mi estudiante sigue teniendo validez. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mis bregas? ¿Qué tiene que ver eso con mis luchas diarias? Hermano y hermana, nosotros vivimos un mundo caído, un mundo que no está funcionando como debe. Tenemos que mirar el mundo y entender que cuando Dios hizo el mundo, lo hizo perfecto, lo hizo bueno, pero que lamentablemente en su rebelión, ¿verdad?, Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecieron, y entró una dinámica de desconfianza en esa relación.
¿verdad? A veces mis estudiantes me dicen, ¿viste por qué rayo tenía ese fruto de ese árbol que dañó todo? Y no era el fruto del árbol, no es que tenía algo, es la desconfianza. Es que Dios le dijo, no hagan eso, y ellos lo hicieron. Se introdujo desconfianza en la relación. Y todos aquí sabemos, hermano y hermana, que para que una relación funcione adecuadamente, tiene que haber confianza. Y cuando Adán y Eva pecaron, cuando comieron, cuando desobedecieron, y no solamente desobedecieron, sino que se escondieron. En vez de ellos correr hacia el Padre, perdónalo porque hemos pecado, se escondieron, trataron de engañar, trataron ellos de mentir, no aceptaron su culpa, culparon la mujer que me diste y ella, la serpiente fue la que lo hizo. Cada uno queriendo culpar al otro y no asumiendo responsabilidad, hermano y hermana. Eso introdujo una desconfianza en la relación. Eso dañó la relación entre el ser humano y Dios. Y no solamente el ser humano, eso introdujo una maldición a toda la creación. Dice que la creación a una fue sujetada a vanidad. Que toda la creación, por eso es que Dios le dice a Adán, ahora con el sudor de tu frente, muchachos, yo te tenía todo cuadrado, budín de esquina, juey sacado, mango bajito. ¿Sabes lo que es mango bajito, hermano y hermana? El budín de esquina. ¿Ah? Ahí está, ahí, el juey está sacado ya. No, ahora papá, maldita ha sido la tierra por lo que hiciste. Y ahora con el sudor de tu frente, ¿verdad? Vas a tener que trabajar la tierra. La creación a una fue maldecida por ese pecado. La creación aún hoy día sufre el embate de la pecaminosidad humana. Y la sociedad que nosotros hemos construido es una sociedad, hermano y hermana, que para que pueda funcionar necesita medicamentos. Cada vez más vemos una sociedad que para que pueda funcionar necesitamos antidepresivos, necesitamos medicamentos, ¿verdad? Y no estoy criticando a aquellos, hermano y hermana, que quizás hoy están tomando medicamentos antidepresivos o, ¿verdad?, en contra de la ansiedad, hermano y hermana. El hecho de que tengamos que tomar esos medicamentos es una muestra que por más adelantos tecnológicos que nosotros hayamos tenido, que ya no hay que ir al río, hermano y hermana, dice, hoy en día la cosa está tan fácil, ya no hay que ir al río a lavar, ¿verdad? Nadie lava ropa, tú lo echas en la máquina y la máquina lo lava. Arrocera, ¿ah? Air fryer, ¿ah? TV dinner, ponlo en la microondas caliente, dale por ahí. Y no ha pasado nada, dale el botón y eso lo hace. GPS, la tecnología ha facilitado todo. El otro día estábamos viendo una película y Gloria me dice, ¿y de qué año es esta película? Que ella anda con una dirección en un papel. Y yo, mi amor, no pregunte, esta es una película de Año de la Guácara, ¿verdad? Pero estamos aquí entretenidos viendo una película de Año de la Guácara, ¿verdad? Hoy día es que me perdí. Mira, no sean embusteros, chicos, saliste tarde. Porque con el GPS nadie se pierde, ¿verdad? ¿Ah? Tenemos tantos adelantos tecnológicos. Entonces, ¿por qué, hermano y hermana? Vemos entonces que somos una sociedad cada vez más que tenemos que recurrir a los medicamentos para poder lidiar con la presión de la misma sociedad. Es que la sociedad, por más adelantos tecnológicos, hermano y hermana, todavía está construido de una manera que nos deshumaniza. Que hay que decirle a la gente, cuando estás enfermo, quédate en tu casa. No, yo tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar, entonces... ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? ¿Ah? Que te dan un aumento, y por más aumento que te dan, como que el bolsillo, el roto en el bolsillo se hace más grande, porque con el aumento, hace rato aumentaron todo lo demás. Hace rato. Los 1,000 pesos que le van a dar a los servidores públicos ahora en verano, eso es para tratar de aguantar un poco el daño, pero ahí no hay adelanto ninguno, hermano y hermana. Ahí están tratando de recobrar los 10 años que no le dieron aumento. Oye, le van a dar 1,000 pesos, ahí que va a resolver. Todos los que son empleados públicos aquí, mire ver, le viene el aumento por ahí en el cheque en junio, en julio, y usted va a ver. Bueno, ya lo estamos viendo, ya no es que usted va a ver, es que ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. ¿Cuántos aumentos ha pedido Luma en la tarifa de la luz? 6. ¿En cuánto? En un año lo que llevan esa gente. 6 aumentos en un año, hermano. Para que tú veas que vivimos en un mundo caído. Y no solamente lidiamos con un mundo caído, batallamos contra una carne caída. Batallamos contra una carne rebelde, hermano y hermana. Vamos a hablar claro, no todo la culpa del gobierno. Muchas veces las pruebas que nosotros vivimos es construido por nosotros mismos y nuestras malas decisiones.
Y queremos culpar a todo el mundo. Y la culpa lo tiene mami. Lo que a mí no me criaron de esta manera. Como si nosotros fuéramos robots. Que no tenemos agencia. Que no tenemos libertad para tomar decisiones. El que vive por ahí culpando a todo lo demás. Está declarando que no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Corre por batería ajena. Y Dios no nos diseñó así. Dios nos diseñó con la capacidad de nosotros tomar decisiones. Ok, no tuviste buenas influencias. Ok, vivimos en una sociedad que continuamente nos está bombardeando con mensajes negativos. Pero ¿qué decisión tú estás tomando? ¿Acaso no has escuchado la verdad aún en medio de toda esa mentira? La predicación de la palabra sigue extendiéndose, hermano y hermana. Y tenemos que hablar claro. No toda la culpa es del gobierno y de los partidos. Ellos toman su agua, pero uno también tiene que echarse su agua y reconocer que muchas veces las pruebas que nosotros vivimos son buscados. Pues somos cabezones. Y aun cuando nosotros muchas veces no lo buscamos, a veces sufrimos los efectos de las decisiones erradas de los demás. Quizás tú estás saliendo tarde del trabajo y alguien tomó de más y se fue guiando, tomando de más y chocó contigo. No es culpa tuya, tú estás saliendo del trabajo, pero las decisiones de otros te afectan a ti. Vivimos un mundo caído, con una naturaleza carnal caída y con un enemigo que ruge como león. Tenemos que reconocer, hermano y hermana, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Sí, hay un enemigo. Ese enemigo se manifiesta de distintas maneras. Ese enemigo se manifiesta en estructuras gubernamentales corruptas. Ese enemigo se manifiesta en economía injusta. Ese enemigo se manifiesta en ideologías pecaminosas. Pero tenemos que recordar, hermano y hermana, lo que nos enseña el libro Apocalipsis, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no es contra el partido político, ni contra tal candidato, ni contra la mujer que me diste, ni con estos hijos, ni con el vecino, ni con el compañero de trabajo que me tiene mal, ni con el jefe. Nuestra batalla es contra principados y potestades que gobiernan en los aires celestiales. El libro Apocalipsis lo que hace es que corre el telón para dejarte ver. Tú ves un gobierno corrupto, tú ves ideología, tú ves un vecino cascarrabia y un jefe que Dios mío te dé paciencia para soportarlo, ¿verdad? Pero corre el telón y tú vas a ver que detrás de eso hay un enemigo que es como león rugiente. No debemos sorprendernos, hermano y hermana, que esta vida es una brega. Hay una fuerza real que se opone. Hay una fuerza real que se opone al desarrollo de tu salud espiritual, emocional, familiar. Pero la buena noticia es que si Cristo tuvo victoria sobre esas fuerzas, en su victoria nosotros también tenemos victoria. Cristo tuvo victoria sobre el mundo caído, hermano y hermana. Cristo tuvo victoria sobre la naturaleza. Cristo tuvo victoria sobre el viento. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién puede controlar el viento, hermano y hermana? ¿Quién puede? Yo vivía en un piso 15 y abría una puerta del balcón y abría la puerta del que daba para el pasillo, y a veces venía un cruce de viento tan rico, hermano y hermana. Aquí no hace falta aire con este cruce de viento. Pero uno de los momentos más calurosos, luego de las tormentas, usted sabe, luego de las tormentas, esas noches que no hay luz y no hace ni un viento, no se mueve ni una hoja. Yo recuerdo que pasé una tormentita tropical allá arriba. No era un huracán, tormenta tropical. Y ese viento, tormenta tropical, y como uno sentía las paredes vibrando. Después que había pasado, ¿verdad? Y uno con todo abierto porque no había luz, ni una hoja se movía. Y Dios mío, hay veces que uno tiene que ponerle amarre a las puertas porque se cierran con tanta dureza que te pueden llevar un dedo. Y hay veces que tú quieres que hace viento y no hace nada de viento. El mar era ese espacio donde ellos, como los discípulos, como pescadores, el mar era algo impredecible. No había radar Doppler, hermano y hermana, para saber que a tantas millas náuticas venía una tormenta. Ellos miraban, ellos olían, ellos... Dale por ahí, vamos a pescar. Vamos a pescar. Y de momento se sorprendían con ciertas tormentas, así que el mar era algo bien peligroso. Por eso es que cuando viene Cristo caminando sobre las aguas y Él se monta en el barco y Él manda a calmar el viento y el mar, los discípulos dicen: ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. Vivimos en un mundo caído, pero Cristo tiene victoria sobre la creación. Cristo tiene victoria en este mundo. Cristo tiene victoria, autoridad, soberanía y poder aún sobre el viento y el mar. Cristo tiene victoria, hermano y hermana, sobre la carne. Cristo fue tentado en todo, mas no pecó. Por eso fue, hermano y hermana, que el espíritu, no fue el enemigo, fue el espíritu que lo llevó al desierto 40 días a ser tentado. Jesucristo estaba viviendo los 40 años. Él estaba como que personificando la historia del pueblo de Israel, de cómo ellos tuvieron 40 años en el desierto, dándose contra la misma pared, rebelde, no haciendo caso. Y Cristo fue 40 días al desierto para ser tentado, pero Él tuvo victoria sobre la tentación. Donde tú y yo fracasamos, donde tú y yo fallamos, donde el pueblo de Israel falló, Cristo tuvo victoria. Él fue tentado en todo, mas no pecó. Eso nos muestra que Cristo tiene autoridad sobre la creación. Cristo tiene autoridad sobre la carne que muchas veces tú y yo luchamos contra la carne, ¿verdad que sí? Sométete, alma mía, alaba a Jehová, haz la voluntad del Padre. Él se sujetó al espíritu y Él tuvo victoria sobre la carne. Y Jesucristo tuvo victoria sobre el enemigo postrero. Él enfrentó al enemigo en todas sus manifestaciones. Él enfrentó al diablo. Él enfrentó al diablo que se le manifestó en un gobierno, en un enjuiciamiento corrupto, en una corte corrupta, opresiva. Jesucristo enfrentó al diablo en un sistema corrupto. Él lo enfrentó en la cruz del Calvario. Él lo enfrentó, hermano y hermana, frente a la muerte. Y Él no se amilanó. Jesucristo fue fiel a sus principios, a su palabra. Y la muerte y el gobierno corrupto no tuvo la última palabra. La muerte no tuvo la última palabra. El pecado no tuvo la última palabra. Sobre cada uno de los enemigos que nosotros lidiamos y enfrentamos, Cristo tuvo la victoria. Y lo extraordinario, hermano y hermana, es que no solamente Él tuvo la victoria, sino que su victoria se vuelve nuestra. La victoria de Cristo se vuelve tuya y mía. Podemos decir que la vida, muerte y resurrección de Jesús fue vicaria. ¿Qué quiere decir vicario? ¿Usted ha escuchado esa palabra, vicario? Una muerte vicaria. El vicario a veces lo utilizan en términos, ¿verdad?, de estructuras de poder dentro de la iglesia católica. The Vicar of Christ, el vicario de Cristo, o el vicario del Santo Padre. A veces lo utilizan en eso. Vicario, hermano y hermana, lo que quiere decir es identificarse de tal manera que lo del otro se vuelve uno. Cuando tú tienes una experiencia vicaria, la experiencia del otro se vuelve tuya. En términos de autoridad y poder, el vicario es aquel que representa a alguien en autoridad y lleva y representa esa autoridad de tal manera que es como, por ejemplo, si yo mando a Fifo, ve allá y toma esta carta, tú eres mi vicario. Él va como si hablando a cuenta mía, ¿verdad? Claro que sí, como un embajador. El presidente no está, pero el embajador habla por el presidente. Las palabras del embajador son las palabras del presidente, ¿oyó? O cuando tu abogado habla por ti en la corte. Quizás tú no sabes de leyes, quizás tú no te puedes defender, ¿verdad? Pero ahí se para el abogado y defiende y habla y te defiende magistralmente. Y los logros del abogado son tuyos porque él está hablando en tu lugar. Él es tu vicario. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice que abogado tenemos ante el Padre. ¿Y quién es el abogado? ¿Quién es nuestro vicario? Cristo. Él es nuestro vicario, ¿verdad? Podemos entender esto, ¿verdad?, de distintas maneras. Por ejemplo, ¿cuántos aquí que cuando sus hijos están enfermos uno se siente enfermo también? ¿Te ha pasado eso? Que ellos están padeciendo algo y tú como que lo sientes también. Tú como que lo sufres igual a ellos. Tú lo padeces. Uno vive esa experiencia. Uno se identifica porque uno ama. Y uno ama de tal manera que las experiencias del otro se vuelven tuyas. Entonces uno ríe con lo que ríen y llora con lo que llora. Y dice, pero ¿y por qué tú estás llorando? Porque amo a esta persona, que el dolor de esta persona es mía y lloro también. ¿Estamos entendiendo eso?
Uno lo puede ver en términos, ¿verdad?, más triviales, como cuando un equipo gana. Fifo se pasa relajando eso. Ganamos y Fifo dice, ¿tú jugaste? ¿Tú estuviste en el terreno de juego? ¿Cómo que ganamos? ¿Tú estuviste ahí? No, ¿verdad? Lo que pasa es que uno como fanático de un equipo, la victoria de ellos es la tuya, porque tú inviertes emocionalmente tanto en ese equipo, en su éxito, que su victoria es tuya. Y cuando ellos tienen derrota, qué malo es dormir sin sueño, ¿eh? A dormir sin sueño. No dando vuelta en la cama, déjame ver algo. No puedo dormir, estoy enfogonado. Cuando son los hijos de uno, eso es más todavía. ¿Ah? Víctor, cuando es Seba que está en el plato, tú lo sientes en las piernas, el nerviosismo, como que, ay, que lo haga bien, que lo haga bien, que lo haga bien. Cuando son los hijos de uno se identifica de tal manera. Estoy seguro, Leticia, cuando tú recibes noticias de afuera, te impactan y tú quieres, o cuando te envían fotos de logros, uno se alegra. Uno se identifica. Cuando yo voy a cancha con Amari, cuando son juegos así, centro de convenciones, y uno está ahí como que, uno está ahí dando vueltas en el mismo sitio. Yo trato de controlar, porque mírate, ella está nerviosa, y si yo me veo a mí nervioso. Pero uno se identifica que lo que están viviendo ellos, uno lo experimenta también, hermano y hermana. Cuando uno ama a alguien, las vidas se unen de tal manera, hermano y hermana, que sus victorias, sus luchas, su quebranto se vuelve la de uno. Eso es vicario. Hay un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben la historia de Ruth? ¿Saben la historia de Ruth? Un librito pequeño, 4 capítulos, sencillito, no muy complejo. Un librito bien chévere para estudiar con los niños. Un librito bien chévere. Y aunque la gente lee ese libro, si usted se fija, si usted lee ese libro, en ningún lado se menciona a Dios. En ningún lado en ese libro se menciona a Dios. En ningún lado de ese libro se menciona a Jesús, pero ese librito nos enseña un montón sobre Dios y sobre Jesucristo. En ese libro tenemos una mujer, Noemí, que muere su esposo, es viuda, pero le quedan 2 hijos. ¿Ves? Y entonces en aquella época las mujeres no podían trabajar, así que les responsabilidad a los hijos, ya hombres casados, mantener, cuidar y sostener a su madre, una viuda. Pero ¿qué sucede? Cae una tragedia y se le mueren sus 2 hijos. Una viuda sin hijos. Nada. No le queda nada. En aquella época la mujer no podía trabajar, no podía ser dueño de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? No tiene nada. Pobreza, pudredumbre, nada. Y ella a sus 2 yernas, que ahora son viudas, muchachas más jovencitas, le dice, ¿saben qué? Yo estoy maldecida. Yo ahora me dedicaré por ahí a pedir. No hay esperanza para mí, pero ustedes son jóvenes. Vayan, búsquense un marido, cásense de nuevo, un hombre que las pueda mantener y puedan tener hijos y echar hacia adelante. Tenía 2. Una le hizo caso, se fue. Pero la otra se quedó. Ruth se quedó. Y hay un pasaje hermoso en el libro de Ruth donde Ruth le dice, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Tu desdicha es mi desdicha. Tú te sientes condenada y sola, pues yo estoy contigo y yo estoy en la misma condición tuya. No estás sola, porque lo que tú estás padeciendo, yo lo estoy padeciendo también. Sin necesidad, porque ella no tenía ningún deber legal. Su esposo murió. Uno pudiera decir que mientras su esposo está vivo, pues ella tiene un deber hacia la suegra, ¿verdad que sí? Claro que sí tiene un deber hacia la suegra, pero murió y la suegra le está diciendo, vaya, vete, cásate, busca tener hijos. Todavía estás en edad que puedes tener hijos, puedes echar hacia adelante, tener familia y no tienes que vivir mi desdicha. Pero Ruth le dice, tu desdicha será la mía. Ruth amaba a Noemí, su suegra, de tal manera que la crisis de Noemí ahora es la crisis de Ruth. ¿Estamos entendiendo esto, hermano y hermana? Y es aquí donde se conecta la historia de Ruth con Jesús. Aunque sabemos que Ruth era la abuela de David y por ende linaje en Jesús, ¿verdad que sí? Ruth terminó siendo parte del linaje de Jesús. Ruth es un anticipo de Jesús. ¿Cómo que un anticipo de Jesús?
Porque Ruth, teniendo la juventud y la capacidad de irse y hacer una vida, se identificó de tal manera con la condición de necesidad de Noemí, que ella abrazó esa necesidad y esa condición, donde la necesidad, la crisis de Noemí se volvió la de ella. De la misma manera Jesús se despojó de toda su gloria. Jesús se despojó, hermano y hermana, de todo el poder que él tenía junto al Padre. Jesús se despojó de todas las comodidades y la gloria, y él se identificó con nosotros, una humanidad pecadora, una humanidad rebelde, una humanidad en crisis. Pero Jesús se identificó con nosotros en nuestra crisis, y Jesús amarra su destino al nuestro. Lo que hizo Jesús fue una experiencia vicaria. Herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús amarró su vida y su destino a la nuestra, y por eso Jesús terminó en una tumba. Jesús no tenía que estar en una tumba. Jesús es el autor de la vida. Todo lo que fue creado por medio de él. ¿Qué rayo hace Jesús en una tumba? ¿Qué tú haces ahí? Es que Jesús nos amó de tal manera que él, el destino de él lo amarró a la nuestra. Su vida y su identidad él lo amarró a la nuestra. Y no solamente lo amarró a la nuestra, sino que ahora, cuando él resucita el tercer día, él nos dice a nosotros: yo fui a la tumba por ustedes. Yo fui a la tumba y fui a ese destino porque ese era el destino de ustedes. Pero ustedes no tienen que llegar a la tumba. ¿Por qué? Porque al tercer día yo voy a resucitar, y la vida mía puede ser la de ustedes. El pecado de ustedes fue mía, la maldición de ustedes fue mía, el castigo de vuestra paz fue mía, pero por mi llaga ustedes pueden ser curados. No estamos solos en nuestra brega. ¿Por qué? Porque Cristo resucita al tercer día, y él nos invita. Él nos dice: yo amarré mi destino al tuyo, llegando hasta la muerte por tus pecados. Pero ahora yo te invito a amarrar tu destino a la mía, para que la victoria mía sea tuya, para que la resurrección mía sea tuya. Yo experimento tu brega, yo experimento tu quebranto, para que entonces mi victoria tú la puedas experimentar. Él amarra su destino a la nuestra, para que amarrados juntos nosotros entonces podemos tener la victoria en él. Estamos unidos a él, él unido a nosotros en muerte, pero también en resurrección, en vida eterna. De esa manera, hermano y hermana, la resurrección de Jesucristo es el adelanto al nuestro. Mira cómo dice 1 Corintios 15, me dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Está diciendo que la resurrección de Cristo es una primicia. ¿Usted sabe lo que es una primicia? Un adelanto de lo que ha de venir, ¿verdad que sí? Un primer fruto que te deja saber cómo va a venir esa cosecha, ese primer mango, esa primera papaya, o ya mismo por ahí viene verano, las quenepas, o el aguacate por ahí en agosto, ese primer aguacate que se da y tú lo pruebas y tú dices: va a venir bueno. ¿Me entiendes, verdad? Esa es la primicia. Tú pruebas la primera y tú dices: va a venir bueno. O si viene malo, dices: esa primera estuvo mala, yo creo que este año va a estar medio. Primicia, ese primer fruto. Y el agricultor lo prueba y sabe cómo va a venir. Es el adelanto, es ese primer fruto. La resurrección de Jesucristo es la primicia. ¿Qué quiere decir eso? Es el adelanto al resto de la cosecha. ¿Y cuál es el resto de la cosecha? La resurrección tuya y mía, iglesia.
Tú y yo viviremos porque Él vive. Tú y yo tendremos victoria sobre la muerte porque Él tuvo victoria sobre la muerte. Tú y yo tendremos victoria sobre la carne y el pecado porque Él tuvo victoria sobre la carne y el pecado. El enemigo no tiene parte ni suerte, no porque yo soy la changa, sino porque yo le pertenezco a Cristo. Y como Él tuvo victoria sobre el enemigo, la victoria de Él es la victoria mía. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre mi familia, no tienes autoridad sobre mis hijos, no tienes autoridad sobre mi matrimonio. No porque yo soy la changa, sino porque Él te enfrentó en el desierto. Él te enfrentó en el jardín de Getsemaní. Él te enfrentó el sábado de gloria. Fue hasta el infierno y te venció. Y tiene la llave del infierno y del Hades. Y su victoria es la primicia de la mía. Mira cómo dice: Él es ahora primicias. Él es el primero. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él es el primero que resucitó, pero no es el único. Detrás de Él viene la cosecha. Mira cómo dice el versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando él habla de que la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán y Eva. De cómo luego de Adán y Eva la humanidad ha vivido una vida lamentablemente en pecado y maldecida, separado de Dios. Primero como dice: pero también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. 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 ¿Cuál es la palabra clave ahí? Luego, los que son de Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo está diciendo: si tú vives solamente para esta vida, miserable eres. Tú eres un miserable. Si lo único que hay es esta existencia, tú eres un miserable. La fe cristiana, hermano y hermana, es la esperanza de que este mundo va a ser transformado y renovado en la redención que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros no vivimos meramente por el aquí y en el ahora. Nuestro anhelo es que cuando Él venga, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Cuando el estudiante me dice: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues mi primera respuesta es: si tú crees en Jesucristo y tú le perteneces a Él, tú también puedes resucitar y puedes vivir para algo más que este mundo. Mi hermano, en este mundo hay cosas buenas y valiosas. Amén. En este mundo tú puedes salir con la familia y ver un atardecer. En este mundo qué lindo es sentarse como familia y tener un almuerzo familiar. Tete, qué chévere es eso, salir un domingo y decir: vamos a reunirnos como familia. ¿Sabes la falta que me hace eso, Tete? Yo vivía en el mismo complejo que Jesse. Yo vivía en la Torre Norte y Jesse vive en la Torre Sur. Y yo veía a Jesse aquí en la iglesia. Ahora cuando yo lo veía, aquí en la iglesia, en los cultos. Porque el tren de vida. Pero qué lindo era el cabo el domingo. ¿Para dónde vamos a comer? Mami de vez en cuando decía: vengan para casa que les hice lasaña. Que tú hiciste lasaña. Les hice lasaña. Mami haciendo lasaña. Uno abre el zafacón a botar algo y uno en una caja y ya yo sé de dónde vino la lasaña. Ya yo sé de dónde vino la lasaña. Ustedes no me dejan nada. Ustedes no me dejan pasar nada. Así es, mami. Pero qué lindo. En este mundo, hermano y hermana, hay experiencias tan bonitas y hermosas, pero sabemos que son pasajeras. ¿Verdad que sí, Tete? Sabemos que son pasajeras. Entonces ahí es que viene la melancolía. ¿Por qué? Porque tú dices: ay, ¿dónde está mi nena? Se me fue la nena. Papi, voy el sábado al cine, pero tú no vas, tú me vas a llevar. Antes me invitaba al cine, ahora me dice: lléveme al cine que voy con mis amigos. Ok, así es esto ahora.
lo que me falta se prepare ella. El tiempo va corriendo. Y entonces uno quiere agarrar los momentos felices y amorosos y alegres y como que preservarlos, pero es como arena que se te van de las manos, ¿verdad? Tú quieres agarrar los nietos y no los quiero soltar, pero los tienes que soltar. No meramente porque vives separados, sino porque van creciendo y ya no pueden vivir allí. Ya no pueden vivir allí en los brazos de uno. Uno los quiere tener. ¿Ah? Uno quiere como que preservar. Cuando yo a veces comparto fotos en el chat de la familia, mi suegra dicen, yo quisiera que fueran así de pequeños. Por un tiempito yo decía, no hombre, no suegra, eso da trabajo. Yo quiero que sean grandes, que se cuiden ellos solos ya. Pero les confieso algo. Ya entiendo a mi suegra. Ay, sí, ay, Dios mío. Se me fue. Ya. Wow. Tiempo va. Entonces tú quieres agarrar y se te va. Y Cristo te dice, yo tengo vida y tengo vida en abundancia. Donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más despedidas en el aeropuerto. Como duelen esas despedidas, esos vuelos de regreso, le dije, ¿verdad? Tan agrios que son esos vuelos de regreso. Te monten en el avión y uno viene por ahí. Y Jesucristo dice, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más vuelos de regreso. Ya no habrá más falta sol porque Él mismo brillará. Y el mal será de cristal. Y no habrá nada que separe a Dios y su pueblo. Y seremos aún en Él. ¿Ve? Entonces la pregunta es, ¿para qué tú estás viviendo? ¿Cuál es tu esperanza? Iglesia, Jesucristo te invita. Lo primero que hace Jesucristo es que Él amarra su destino al nuestro, para que el destino nuestro sea la de Él. Él terminó en la tumba porque ese era nuestro destino, pero Él dice, pero yo no me voy a quedar ahí, al tercer día voy a resucitar. Y Él te dice, yo amarré mi destino al tuyo, pero ahora yo te invito a amarrar tu destino al mío. ¿Para qué? Para que entonces mi destino sea el tuyo, para que la tumba no sea lo último, sino para que tú también tengas vida y vida en abundancia. ¿Ve? Entonces nosotros, hermano y hermana, tenemos dos maneras de vivir. Podemos nosotros pretender vivir escribiendo nuestra propia historia, dictando nosotros las pautas, queriendo nosotros ser los soberanos, queriendo nosotros construir nuestro propio destino. Y eso es lo que la sociedad te dice. No deja que nadie dicte tu identidad. Tú te autoidentificas. Eso es la ideología moderna. I self-identify as. No es lo que dice la biología, no es nada de eso. Es cómo tú te identificas. ¿Por qué? Porque tú eres el soberano en tu propia historia. Tú decides quién tú quieres ser. Ese es lo que el mundo y Disney y nuestras escuelas superiores le están diciendo a nuestra juventud. Tú construyes tu propio destino y tu futuro y todo depende de ti. Entonces, yo tengo que enseñarle a mi hijo de que eso es mentira. Pero ¿cómo que es mentira? Jan, eso es embuste. Tú no construyes tu propio destino. ¿Sabes por qué? Porque tú eres creado en imagen y semejanza del Señor. Y tú le perteneces a Él. Y Él ha construido un destino para ti. Antes de tu nacer, Él tenía planes para tu vida. Y Él te dictó con propósito, con talento, con capacidades. Y Él tiene un propósito para tu vida. No es solamente lo que tú quieras, Jan. Y uno como joven tiene que chocar duro con eso. ¿Por qué? Porque uno entonces va creciendo y uno va desarrollándose. Y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto otro, y yo quiero estudiar, y yo quiero esto. Y uno como padre, ¿qué hace? Pues está bien, mi amor, lo que tú quieres estudiar, lo que tú quieres estudiar, te vamos a apoyar. ¿Ves? Y entonces ellos van construyendo hasta que se den contra el cocote tantas veces y dicen, pero espérate, no solamente yo estoy construyendo, hay otro que hace rato construyó y me está invitando a ser parte de su historia. Nosotros no somos los autores de nuestra vida. Nosotros no somos los únicos autores.
hay otro que está escribiendo antes de tu nacer, antes de tu venir, hay uno que estaba escribiendo. Y después que tú pases, hay uno que va a continuar escribiendo. Y Él te invita a que tú seas parte de la historia de Él. Entonces Jesucristo dice, yo me amarro a ti, a tu destino. Yo voy a la muerte. Yo voy a la cruz sin merecerlo, pero voy a hacerlo cargando el pecado tuyo. Me amarro a ti. Me amarro, mi destino es el tuyo. Tu sufrimiento es el mío. El castigo de tu paz está sobre mí. Para que tú tengas paz, yo lo llevo. Pero ahora yo resucito al tercer día. Y yo te invito que ahora tú amarres tu vida y tu destino a la mía. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Estamos entendiendo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Están entendiendo eso? Entonces, Él nos invita a que nosotros seamos parte de su historia. O sea, que podemos nosotros ser los únicos autores de nuestra vida. No, yo voy a construir mi vida, yo voy a construir mi futuro, yo voy a esto, yo voy a lo otro. Olvídate de lo que me diga mami y papi, olvídate de mi crianza. Yo voy a construir mi futuro como yo quiero. ¿Ve? El problema de eso, hermano y hermana, es que esa historia que tú vas a construir va a terminar en la tumba. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Ahí se acabó. Y lo que hayas dejado, el legado que hayas tratado de dejar, quedará en manos de otro para que haga y deshaga. Y tú no vas a tener ningún tipo de control. Por eso el autor de Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo eso es vanidad. Es pasajero. Tú crees que tienes control, llega la vejez y no tienes control, nada. Toman decisiones sobre ti. Tú estás sujeto a las decisiones de otro. Y cuando tú pases, el legado tuyo que tú hayas tratado de construir para que se sepa quién fui yo, quedará en manos de otro que tomará decisiones sobre ti y sobre tu legado. Vanidad de vanidades, pasajero, vapor. Pero Jesucristo dice: si tú me sigues, no tendrás muerte, sino vida y vida eterna. ¿Me entendiendo eso, iglesia? Entonces Cristo, Él quiere que nosotros reconozcamos que nosotros no estamos escribiendo nuestra historia. No. La vida no es meramente lo que yo haga de Él, sino que yo tengo que reconocer que antes que yo estaba, Dios estaba. Dios estaba. Y Dios tiene un plan. Y Dios tiene un propósito. Y Dios me invita a yo ser parte de su historia. ¿Ah? Dios es el autor de mi vida y Él me invita a que yo me pueda insertar en la historia de Cristo. Para que el destino y la victoria de Cristo sobre la muerte entonces sea mía también. Él nos invita a que nosotros seamos parte de su victoria. Para que la victoria de Cristo sea mía, yo tengo que atar mi destino a la de Cristo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Cuando yo vivo de esa manera, que no se haga mi voluntad sino la tuya, estoy atando mi futuro, mi vida a Él, para que la victoria de Él sea mía. Entonces ya yo no vivo meramente para mis deseos pequeños que giran alrededor de mí. Ahora yo vivo como parte de un plan mayor, un propósito mayor, en el plan y el propósito de la redención del mundo, donde Él me invita a que yo pueda ser parte como colaborador. Jesucristo, ¿sabe cómo nos llama? Nos llama amigos. Yo los estoy invitando a ustedes a que ustedes sean mis amigos y sean parte del plan de la redención de la humanidad. ¿Okay? O sea, podemos vivir para nuestros deseos pequeños o podemos vivir para la redención de la humanidad, siendo parte del plan que Él tiene para nosotros. Ya no... La exhortación es a no vivir meramente para nuestros deseos individualistas, que vivamos para algo más grande, que vivamos para Él y su proyecto de redención y restauración, que podamos reconocer que los planes de Él son mejores que los míos. Eso toma un poquito de tiempo, ¿verdad, FIFO? Más o menos mis 27, 28 años, 29, con 2 o 3 golpes, fue que tuve que aprender eso. Espérate, si los planes de Él son mejores que los míos, son mejores. Deja de estar peleando con Dios. Deja de estar peleando. Sé parte del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Reconozcamos que solamente Él tiene palabra
de vida eterna. Hubo un momento, hermano y hermana, y con esto voy cerrando, que muchas multitudes dejaron de seguir a Cristo. Y Pedro le dijo: Jesús, la gente está dejando de seguirte, tú estás malo, mere ver, hay que ajustar un poquito el mensaje, porque tú sabes, esto está difícil. Y Jesucristo le dijo: ¿tú te quieres ir también? Arranca por ir para abajo. Yo no te voy a obligar, tú no eres un niño. Tú decidiste, tú quieres ser parte de mi historia, yo te invito a ser parte de mi historia. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Pedro cuando Jesucristo le dijo: ¿tú te quieres ir también? Eso a mí me impacta y lo recuerdo y lo valoro, y sigue siendo una palabra de bien que debemos recordar. Pedro le dice: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Pedro había tratado de escribir su propia historia. ¿Y cómo terminó? En una lancha de una mañana con las redes vacías. Pero Jesucristo llegó a su vida. Y Jesucristo dijo: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y en esa mañana Pedro dejó las redes llenas. ¿Cómo que Pedro dejó las redes llenas? Esa historia a mí me pone a bregar. ¿Cómo tú dejas las redes llenas? Tu familia necesita esos peces. Véndelos primero y después tú vas y sigues a Cristo. ¿Por qué él dejó las redes llenas? Porque él miró las redes llenas y miró a Cristo y dijo: este hombre tiene algo más. Ya yo no quiero vivir para los peces, quiero vivir para algo más. Y en el tiempo de Pedro con Jesús dijo: este hombre tiene palabra de vida eterna. Tú puedes vivir tu vida escribiendo tu propia historia, y tu historia terminará en tu tumba. O tú puedes vivir tu vida siendo parte de la historia de Cristo, y tu historia será con Cristo en su gloria. Yo no sé tú, pero yo te invito. Yo te invito a vivir para algo más. Yo quiero vivir para algo más. Algo más que el dinero, algo más que el éxito laboral, algo más que las vacaciones que van y vienen. Yo quiero algo más. Yo quiero vivir para Cristo. Y que la victoria de Él sea mía. Cuando el estudiante me dijo: Mister, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver todo. Porque Jesucristo dice que si tú le sigues a Él, la victoria de Él sobre el pecado y la muerte puede ser tuya también. Y no tienes que vivir tu vida terminando pagando por tus pecados en el infierno, sino que tú puedes resucitar con Él y vivir para siempre en su gloria. Tú decides. ¿Vas a escribir tu propia historia o vas a ser parte de la historia de Él? Yo te invito, iglesia, a que escuches el llamado del Señor Jesucristo, a que deje las redes, deje los peces y síguelo a Él, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Vive para algo más. Vive para Jesús. Aquí estamos, Señor.